Bien, vamos a corregir el problema 39. El problema 39 dice que una carretera se bifurca tras 3 kilómetros en línea recta. Cada una de las ramificaciones se vuelve a bifurcar tras otros 3 kilómetros y así sucesivamente hasta un total de 6 veces. Dice, ¿cuántos kilómetros se acumulan todas las bifurcaciones? Bueno, a ver, primero en esta situación lo más importante creo yo que sería intentar hacer un dibujito, ¿no? Para ver cómo lo planteamos. Entonces, podríamos plantear lo siguiente. Este dibujo de aquí, en el que veis, el primer tramo son 3 kilómetros, se bifurca, quiere decir que se divide en 2 trozos, y cada trozo a los 3 kilómetros se vuelve a dividir en otros 2. Así que tendríamos una situación parecida a esta, así hasta 6 veces, ¿no? Esta es la primera vez que se ha dividido en 2, esta es la segunda, esta es la tercera y habrá que repetirlo otras 3 veces más. Lo suyo para plantear el problema es tener en cuenta lo siguiente. Digamos que dividir este entramado de carreteras en tramos. Podemos decir que este sería el primer tramo de carretera, este sería el segundo tramo y este de aquí el tercer tramo. Luego tendríamos pues cuarto, quinto y sexto tramo. Si os dais cuenta, el primer tramo llega hasta la primera bifurcación, el segundo tramo llega hasta la segunda bifurcación y el tercer tramo llega hasta la tercera bifurcación. El sexto tramo llegará hasta la sexta bifurcación, que dice que se produce 6 veces las bifurcaciones, ¿no? Entonces yo voy a llamar a su 1 a los kilómetros que hay en el tramo 1. A sus 2 serán los kilómetros que hay en el tramo 2, que se acumulan en el tramo 2. A sus 3, los kilómetros que se acumulan en el tramo 3 y así hasta a sus 6, que serían los kilómetros que se acumulan en el tramo 6, ¿no? Entonces, si ponemos, por ejemplo, en el tramo 1, ¿cuántos kilómetros tengo? 3. En el tramo 2, ¿cuántos tengo? 6. En el tercero, ¿cuántos tengo? 12. Os vais dando cuenta que lo que estamos haciendo es multiplicar el término anterior por 2, ¿no? O sea que aquí habría esto se trataría, este planteamiento me daría lugar a una progresión geométrica en la que pues tendríamos el a sub 1 igual a 3 y la razón igual a 2, ¿no? Así que el término general se podría escribir de la siguiente forma: a sub n igual a la sub 1 por la razón elevado a n menos 1, que en nuestro caso sería a sub n igual a 3 por 2 elevado a n menos 1. Esto sería el término general. Vale, ¿para qué quiero yo el término general? Vamos a recordar qué es lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo cuántos kilómetros acumulan todas las bifurcaciones. Entonces tendríamos que ver cuántos kilómetros se acumulan desde la primera bifurcación hasta la sexta. Es decir, los kilómetros que hay en el segundo tramo, en el tercero y así hasta el sexto tramo. Serían los kilómetros que se acumulan en todas las bifurcaciones. Entonces, lo suyo sería sumar todos los términos de esta progresión hasta el sexto, es decir, todos no, los 6 primeros términos de esta progresión, y luego quitarle este de aquí, porque estos 3 kilómetros no me interesan, me interesan los kilómetros que acumulan las bifurcaciones, y la primera empieza aquí, o sea que sería entre la primera y la sexta. Así que vamos a ver. Calculamos entonces la suma de los 6 primeros términos, que en una progresión geométrica se calcula con esta fórmula de aquí. A sub 1 por la razón elevado a 6 menos 1 partido r menos 1. En nuestro caso teníamos que a sub 1 era 3 y que la razón era 2, pues 2 elevado a 6 menos 1 partido 2 menos 1. 2 menos 1 es 1, o sea que esto como si no estuviese, denominador 1 como si no estuviese. Y aquí quedaría 3 por 2 elevado a 6 menos 1.
que serían 3 por 2 elevado a 6 es 64 menos 1. 64 menos 1 serían 63. Y ahora 3 por 63 serían 189. Eso sería la suma de los 6 primeros términos. Pero como he dicho, aquí no se puede tener en cuenta este trocito de aquí, porque queremos saber lo que se acumula entre bifurcación y bifurcación, entre la primera y la sexta bifurcación. Vosotros, si queréis, podéis hacer el dibujo entero en casa. Y entonces sería, pues, aquí la solución sería pues que los kilómetros acumulados, pues sería yo a 189 le quito 3 y me quedan 186 kilómetros. Es decir, que la solución sería pues que se acumulan 186 kilómetros en todas las bifurcaciones. Bien, ahora vamos a resolver el ejercicio 40. En este caso me piden que calcule la suma de los 7 primeros términos de las siguientes progresiones geométricas. Nosotros mandamos el apartado B. Entonces, la suma de los 7 primeros términos en una progresión geométrica se calculaba con la siguiente fórmula. Era igual a la a sub 1 por la razón elevado a 7 menos 1 partido todo por la razón menos 1. Entonces, yo necesito para poder calcular esta suma la razón y el primer término. El primer término lo tengo, o sea que ahí sin ningún problema. Lo que no tengo es la razón, ¿verdad? Pues entonces la vamos a tener que sacar de este otro dato que me dan aquí. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a ver, tengo el a sub 1 y el a sub 3 y hay una fórmula por ahí que me relaciona cualquier término con el primero y con la razón. La fórmula del término general. Esta a sub n igual a sub 1 por la razón elevado a n menos 1. En nuestro caso, el tercer término se consigue a partir del primero, multiplicando el primero 2 veces por la razón, o sea, a sub 3 igual a sub 1 por la razón al cuadrado. Bien, aquí aparecen 1, 2 y 3 letras, de las cuales conozco 1 y 2, ¿no? Como lo veíamos en clase, esto lo tengo, y de aquí voy a sacar la razón, ¿no? Entonces sustituyo datos. A sub 3 vale 0,4. A sub 1, 0,1. Y ahora aquí r cuadrado. Se despeja r cuadrado pasando el 0,1 dividiendo al otro lado. Y nos quedaría entonces 0,4 dividido entre 0,1 igual a r cuadrado. Si divido 0,4 entre 0,1 me sale 4. 4 igual a r cuadrado y por lo tanto r igual a más o menos 2, ¿no? Esas son las dos opciones. Ahora que ya sabemos cuánto vale r, pues nos vamos a calcular el valor de la suma, ¿no? La suma de los 7 primeros términos. Pero hay que distinguir cada uno de los casos, es decir, qué pasaría si r es igual a 2 y qué pasaría si r igual a menos 2. Entonces, si r es igual a 2, sustituyendo la fórmula de la suma, me saldría que la suma de los 7 primeros términos sería igual a sub 1, que es 0,1, por 2 elevado a 7, menos 1, partido todo, por 2 menos 1. Y en el caso en el que r fuese igual a menos 2, la suma de los 7 primeros términos sería 0,1 por menos 2 elevado a 7 menos 1 y todo dividido entre menos 2 menos 1. Fijaros que hay una diferencia, porque 2 elevado a 7 va a salir positivo, pero menos 2 elevado a 7, al ser 7 impar, saldrá negativo. Y aquí abajo pues también sale negativo, ¿no? Menos 2 menos 1 será menos 3 y 2 menos 1 es 1. O sea que cambia bastante. Si hacéis las cuentas con la calculadora, os saldrá que aquí sale 12,7 y aquí 4,3. Y estas serían las soluciones. Dos soluciones posibles.